con el profe Castillo también decidimos hoy hablar un poquito sobre las aplicaciones de una ecuación muy particular, que es esta ecuación que yo les nombraba antes de Bernoulli, y la implicancia que tiene esto en la parte de fluidostática y de fluidodinámica. Bien. Bueno. Empecemos, ahora abandonemos un ratito los gases y pasemos a los líquidos. Bien. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista, digamos, físico e ingenieril más importante entre un gas y un líquido? Bueno, una forma muy rápida, o sea, ambos dos, si van a un libro de física, se van a encontrar, y bueno, en general de física, pues estamos estudiando física, pero también en otras disciplinas, pero se van a encontrar con que les van a decir que ambos dos son fluidos, o sea, tanto los gases como los líquidos. Pero la diferencia fundamental que hay entre un líquido y un gas es que el, el gas, el gas adopta el volumen del... perdón, el gas ocupa el volumen del recipiente que los contiene, esto creo que es un error mío. Vamos a poner líquidos. Ahí está. Bien, como les decía, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que a los gases generalmente se los estudia a través de la ecuación de los gases ideales como esferas separadas, lo más distantes unas de las otras y que tienen muy poca interacción entre ellas o prácticamente nula. En cambio, los líquidos ya de por sí los tenemos que estudiar como que hay una interacción entre las moléculas. Entonces eso cambia todo. Y ahí pasamos a definir a los líquidos como medios continuos. Y esos medios continuos están unidos a través de fuerzas intermoleculares que son más fuertes que las de los gases, pero que no son tan fuertes como las de los sólidos. Por eso es que los por eso es que los líquidos no tienen un volumen propio, pero sí adoptan el volumen del recipiente que los contiene, sin ocupar el total del volumen del recipiente. Esa es la diferencia fundamental con los gases. Y la otra diferencia fundamental, ya yendo un poquito más a la parte digamos, física, es que si hay una perturbación en algún movimiento, en algún punto de un líquido, su forma cambia sin que aparezcan en su interior fuerzas de restitución, digamos que recuperan la forma original. Esto de recuperar la forma original quizá le suena un poquito a los resortes, ¿no? Pero en los líquidos ocurre que cuando se aplica una fuerza, que es lo que les dice aquí arriba, una fuerza de tensión, eh, o que puede ser una presión también, sobre un punto, esa perturbación se traslada a lo largo de todo el líquido, digamos, con mayor o menor rapidez, pero en principio no habría, en los líquidos más simples, una fuerza, digamos, que restituya hacia el comienzo de esa perturbación. Entonces los podemos definir como fluidos que se deforman continuamente al ser sometidos a un esfuerzo de corte, una tensión de corte, en un tiempo en el que, bueno, dure el experimento, o sea, o esa perturbación, en lo que nosotros estamos aplicando. Bien. De todas las propiedades termodinámicas que podríamos analizar para un fluido, o sea, para un gas, todas valen también para un fluido, pero una que necesitamos ampliar un poquito más es la... Ah, perdón. Bien. Les decía, de todas las propiedades termodinámicas que más podríamos ampliar, una de las más importantes es la viscosidad. ¿Y cómo podemos definir rápidamente y fácilmente la viscosidad? Bueno, si nosotros nos imaginamos el interior de un fluido, o sea, el interior de un líquido,
Nosotros podríamos imaginarnos que si tenemos un cilindro con agua, piensen que dentro podríamos dividir a toda el agua estática que se encuentra dentro de un cilindro como si fueran capas, o sea, como pequeñas capas, que están todas apiladas unas con las otras, formando la totalidad del volumen de ese líquido contenido en un recipiente. Bien, como yo les dije antes, las moléculas que formarían cada una de esas capas de líquidos están como apiladas una respecto de la otra. Pero esas capas se unen entre sí a través de fuerzas intramoleculares. Cuando el fluido se mueve, esas capas se van a empezar a deslizar una capa sobre la otra. Pero para poder deslizarse, esas fuerzas intermoleculares tienen que romperse, o sea, tienen que modificarse. Entonces, dependiendo de qué tan fuerte o qué tan, digamos, débil sea esa manera en la que están unidas esas capas, entre otras cosas, la viscosidad va a ser más grande. Entonces eso me va a estar hablando de que esas capas se van a desplazar con mayor velocidad unas sobre otras o con menor velocidad. Si nosotros trasladamos eso a unidades físicas, fíjense que lo que podemos decir es que la, esa tensión, digamos, aplicada en forma de fuerza sobre área, va a ser igual a un coeficiente, digamos que ese coeficiente mu es lo que se le llama viscosidad, multiplicado por una diferencia de velocidades dividido una diferencia de distancias, digamos, a la que se separan esas capas. Y eso me va a dar una expresión para mu, que es la que está en el centro de la diapositiva, que bueno, es la que pueden ver ahí. Si yo desarrollo en la parte de abajo a la izquierda esas unidades, fíjense que aparecen las unidades características en el sistema internacional de la viscosidad, que son el pascal por segundo. Y también hay otra unidad que es histórica, que es el centipois. Entonces, o el poids. Entonces lo que pueden hacer es también encontrar equivalencias. Como hablábamos antes, CP o P. Y bueno, ¿cuál es la equivalencia de CP y de P entre Pascal por segundo? Se las dejé aquí. Y una cosa interesante que les dejé aquí también es, bueno, para comparar, simplemente para tener una idea, las diferentes viscosidades de distintas sustancias, como por ejemplo aire, dióxido de carbono, bueno, por ejemplo agua, fíjense aceite. Acá pueden tener en cuenta también por qué, además de que las sustancias son menos densas, fíjense que el aceite también es, perdón, hay sustancias que son menos densas que pueden flotar una sobre la otra, pero eso no quiere decir que las viscosidades sean iguales. Entonces, por ejemplo, fíjense que la viscosidad del aceite de oliva, por ejemplo, acá me está diciendo que es mucho más, digamos, alta, unas 84 veces, digamos, si dividimos esos números entre ellos, respecto de la del agua. Entonces, eso, o sea, por más de que una sustancia sea menos densa que otra, eso no me está diciendo nada de con qué velocidad se desplazan las capas, digamos, de moléculas que están dentro de esa sustancia, unas sobre las otras. Bien. ¿Para qué necesitábamos la viscosidad entonces? Para seguir, o sea, para entender qué es lo que va a pasar cuando yo quiera resolver un problema en el cual hay un líquido que se está moviendo. O sea, hay un líquido en movimiento. Bien. Vamos a hablar de este número, que es un número muy importante también, que puede aparecer en algún problema. Y para eso vamos a hablar de un experimento. El experimento que está a la izquierda. Imagínense que yo tengo un tanque de agua y que ese tanque de agua está conectado con un tubo, como pueden ver ahí, y ese tubo tiene en el centro un tanquecito minúsculo con un colorante, y va liberando ese colorante de manera continua en el tiempo. Si yo tengo un caudal de agua, por ejemplo, un caudal de agua 1, y después hago el mismo experimento con un caudal de agua 2, ¿qué sería caudal? Sería la cantidad de agua que yo estoy introduciendo en el tanque, en el tubo grande, por unidad de tiempo. ¿Sí? La cantidad de agua por unidad de tiempo. Bien. Entonces, si hay un caudal 1 y hay un caudal 2,
y esos caudales son diferentes entre sí. Acá creo que hay eso es un error del libro donde lo saqué. Perdón que no me di cuenta. Eh, si Q1 tiene un valor menor, por ejemplo a Q2, acá lo que se puede ver es que esa línea de colorante en una parte no cambia, o sea, y siempre es la misma. En el caso de Q1, siempre va fluyendo por el centro del tubo y en ningún momento se altera, o prácticamente en ningún momento se altera. Pero si tenemos otra experiencia, en la cual la otra experiencia de B, en la cual Q2 es mucho más grande que Q1, entonces fíjense qué es lo que pasa con ese colorante. Se dispersa de manera errática, digamos, a lo largo de todo el ancho, digamos, de ese tubo. Entonces eso nos está hablando de que hay dos formas, o se puede hablar de dos regímenes, en el cual los fluidos, o esas capas de fluidos, se mueven dentro de un conducto. Y se habla de laminar o se habla de turbulento. Y bueno, y hay un número que surge de la ingeniería, que nos permite encontrar, o sea, que surge a partir de la función que nos permite evaluar la transición de un régimen, digamos, al otro régimen, y depende de la viscosidad, de la densidad, de la velocidad con la que se mueve ese fluido, y de una longitud característica, digamos, de un tramo, el cual se está moviendo ese fluido, y la expresión es la que pueden ver en el centro de la diapositiva, que es RE, como número de Reynolds, igual a la velocidad del fluido por esa densidad por el largo dividido la viscosidad. ¿Sí? Eh, ¿Esto por qué se los estoy mostrando? Bueno, pues como es importante para algunos problemas o para los postulados de algunos problemas calcular esto, porque si nosotros queremos aplicar un modelo, eh, puede ser que un modelo funcione en flujo laminar, por ejemplo, pero no funcione en flujo turbulento. Entonces, es importante que calculemos el número de Reynolds a veces para poder determinar si nuestro modelo puede ser aplicado o no, porque si no puede ser aplicado, entonces directamente no podemos resolver el problema con esa herramienta y tenemos que buscar otra. ¿Sí? Nos permite ahorrar tiempo también. Bien. Ahora vamos a tratar de resolver este problema. Tenemos un tanque sellado, contiene agua de mar hasta una altura de 11 metros y contiene también aire sobre el agua a una presión manométrica de 3 atmósferas. Bien, o sea, básicamente la presión está arriba del líquido. Y nos dice, sale agua del tanque a través de un agujero pequeño en el fondo. Y nos piden, calcule la rapidez de la salida del agua. O sea, la velocidad, digamos, con la que el agua está saliendo por ese agujerito que tiene en el fondo el, el tanque. ¿Sí? Bien. Acá podemos ver varios, digamos que tenemos que aplicar varios conceptos de los que veníamos viendo en la parte de gases, inclusive, que también aplican. Y uno de esos va a ser esa expresión de presión que habíamos definido, como que la presión es igual a la densidad por la altura por la constante gravitatoria, porque en este caso, eh, sería muy útil que pensemos en el sistema que tenemos aquí antes de definirlo mejor, pero pensemos, si yo me paro en la parte de arriba del líquido donde está ese punto A rojo dibujado, o en la parte de abajo B donde está ese punto B dibujado. Me gustaría que alguno hable y me diga cuál creen que es la diferencia entre la presión de un punto y la presión en el otro. O sea, qué es lo que yo debería tener en cuenta. ¿Se les ocurre qué es lo que cambia entre un punto y otro? La presión puede ser. Sí, perfecto. O sea, va a ser la presión. ¿Y por qué creen que la presión en B va a ser más fuerte? Digamos, o sea, va a tener un valor más grande que la presión en A. ¿A alguien se le Por ocurre? el peso encima, Bien, por la presión del líquido.
Bien, exacto, por el precio, por la presión del líquido o por el peso que tiene encima todo ese punto B. Exacto, que yo tengo dibujado ahí. Entonces, a lo que quería llegar es a que, ya sea que estemos hablando de presión atmosférica, o que estemos hablando de presión en un recipiente cerrado, como en este caso, o que estemos hablando de presión en otro contexto, siempre hay que tener en cuenta que esa presión va a ser a luz, como antes teníamos el ejemplo de la pesita que ejercía la presión sobre el gas. Bueno, toda esa masa de gas o toda esa masa de líquido juntas también ejercen una presión porque también tienen un peso. O sea, si tienen una masa, están afectadas por la gravedad, tienen peso. Entonces, lo que estamos calculando es eso. Perfecto. Bien, seguimos adelante. Vamos a tratar de encontrar cómo podemos abordar este problema. Entonces, para eso, ¿qué nos dice la termodinámica? Ok, agarra tu tanquecito y simulalo. O sea, virtualiza tu sistema. Y esa virtualización del sistema la podemos hacer teniendo en cuenta cuáles son las variables comunes que afectan a cualquiera de estos sistemas. Entonces, en este caso, un sistema va a tener que estar conformado, o sea, si tenemos un líquido que se mueve, va a estar conformado por un área, o sea, un área 1. Sí, supónganse que comenzamos desde izquierda a derecha en el sistema. Entonces tenemos un área inicial, que ese área puede cambiar y ser un área 2 al final. Tenemos una velocidad 1, que va a cambiar también respecto a una velocidad 2 final. Y tenemos una presión 1 y tenemos una presión 2 en consecuencia, que pueden ser iguales o no. Y bien, ¿qué otra cosa podemos tener también? No, va a ser muy importante tener en cuenta la altura a la que estamos haciendo el análisis. Por eso aparecen ahí también una H1 y una H2. Y bien, y otros dos elementos que aparecen en un típico sistema de movimiento de fluidos son esa paletita que ustedes pueden ver ahí en el centro, que puede ser un elemento que agite el sistema, o sea, que provea energía al sistema. Y en la parte de abajo pueden ver este sub B ahí, que es un término que me habla de la energía que se pierde en los sistemas por fricción. ¿Está bien? Bueno, acá les dejo aclarado que A1 y A2 son área, B1 y B2 son velocidades, P1 y P2 son presiones, H1 y H2 son alturas, y W, G y E, B son energías. O sea, sí son energías que yo estoy aportando al sistema. Bien, entonces tenemos dos puntos, inicial y final. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer entre dos puntos o qué es lo mejor que podemos hacer con cualquier sistema? Balances. Entonces, acá tenemos dos tipos de balances que son muy típicos en estos sistemas. Si van a un libro de física muy avanzado, se van a encontrar con que estos balances de materia y estos balances de energía están planteados a partir de cálculo diferencial y cálculo integral. No se asusten si se encuentran con algo de eso, porque, bueno, puede pasar, pero bueno, yo aquí traté de eliminar esas, digamos, esas ecuaciones, como lo había hecho en mi presentación de la otra vez, y pasar a cosas que sean más prácticas. Bien, entonces, el balance de materia para un sistema lo tenemos que entender como, ¿qué cosa? Si yo tengo en cuenta siempre la virtualización de abajo, la cantidad de materia que va a entrar por una sección tiene que ser igual que la cantidad de materia que está saliendo, digamos, por la otra sección. Y si el sistema acumula masa, eso también tiene que estar reflejado. Eh, o sea, porque la masa o la materia, como es energía, no se va a crear ni destruir dentro del sistema, pero sí se podría acumular. Entonces, tenemos esos tres términos, por ejemplo, y fíjense que como es un balance de dos cosas, que se supone que me tienen que dar iguales, es una igualdad, si yo resto la acumulación más la entrada menos la salida, me debería dar cero. ¿Sí? O sea, porque estoy cumpliendo con el principio de conservación de la materia y la energía. Bien, después tenemos también la posibilidad de hacer balances de energía. Acá, lo que vamos a hacer es trabajar con la energía mecánica. Entonces, planteamos un balance de materia y el balance de energía se plantea de una manera similar y podemos tener acumulación de energía en el sistema, tenemos una entrada de energía, tenemos una salida y eso
además de ser igual a cero, también nos permite encontrar, por ejemplo, si hubo una fuente o un sumidero de energía en el sistema, o sea, si hubo algo que aportó energía al sistema o si hubo algo que sustrajo, digamos, energía, eh, también del total de energía que entró respecto de el total de energía que salió. Bien. Teniendo eso en mente, entonces, llegamos a la expresión de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es aplicable no solo, o sea, es aplicable bajo ciertos criterios, porque responde a un modelo. ¿Y cuál es ese modelo? Bueno, el sistema que yo estoy estudiando tiene que estar en estado estacionario, tiene que existir una entrada y una salida, o sea, yo tengo que tener digamos, una forma en la que hay un líquido que está entrando y tengo que, o sea, un punto en el que tiene que haber un flujo y otro punto en el que tiene que haber una salida de esa sustancia que yo estoy analizando. Y lo otro, y que es bastante importante, es que la densidad tiene que ser constante. O sea, la densidad del fluido es constante. Después, hay otras ecuaciones que se pueden encontrar, como por ejemplo Navier-Stokes, Euler, digamos, cosas que las van a estudiar muy, muy bien aquellos que sigan ingeniería química más que nada, o aquellos que sigan ingeniería mecánica, que sirven para estudiar sistemas que no se comportan de esta manera. Pero los casos más sencillos se pueden estudiar con la ecuación de Bernoulli. Y bueno, si recuerdan la expresión del balance de energía mecánica, o sea, que estudiaron seguramente para cuando estudiaron el concepto de energía en física 2, eh, tenemos en el centro que la energía de un sistema en un estado 2 menos la energía en el estado 1 va a ser igual a menos el trabajo neto, digamos, que se produjo. O a veces se le llama también trabajo de fuerzas no conservativas. Eh, ese, ese término puede ser cero o no. Bueno, y acá me permito llamar a la derecha esta expresión de P sub I es igual a P0 más este ρ por G por H, que yo les presenté en las diapositivas de gases, porque también nos va a servir para esta deducción. Bien, si yo aplico la ecuación de balance de energía mecánica pequeñita que tenemos arriba al sistema que tenemos acá, obtengo la forma completa de la ecuación de Bernoulli, o de Bernoulli, que podemos ver en la parte del centro de la diapositiva. Y acá, si se fijan, eh, o sea, si se fijan bien, pueden reconocer algunos elementos de los tipos de energías que están involucrados en los fenómenos que ustedes estudian para movimiento de cuerpos macroscópicos en energía mecánica. Porque, por ejemplo, un medio de B, y acá no está multiplicado por M, pero ¿a qué le suena? ¿A qué tipo de energía? A ver quién se anima. Específica. ¿Específica o...? Bien, es una energía por unidad de masa. O sea, ahí está expresado energía por unidad de materia. Muy bien. Pero, ¿a qué tipo de energía le suena un medio de algo por la velocidad al cuadrado? Cinética. Bien. Cinética. O sea que este término en realidad me estaría hablando, entre otras cosas, de la energía cinética que está asociada al movimiento de las moléculas de ese fluido. ¿Qué pasa con este otro término, el que sigue acá en el medio, H por G? No está multiplicado por la masa, pero ¿a qué me estaría haciendo referencia? Al Potencial. Potencial. Bien, la energía potencial, digamos, que como estamos analizando este sistema en la Tierra, o sea, entonces estamos afectados por la gravedad. Y bueno, y después está este otro término, que es la diferencia de presiones dividida la ρ, la densidad del líquido, que se mueve, que bueno, que es un término que tiene que ver también con la energía potencial. Bien. Por último, estos dos términos, W, o sea, el trabajo del eje y el EB, que sería la introducción de energía en el sistema y la consumición de energía por rozamiento, están divididos acá por este producto de la densidad por la velocidad media por el área, y todo eso me da un caudal. O sea, un caudal que en ingeniería generalmente, o en las disciplinas derivadas,
se le llama caudal másico, en este caso. Puede ser un caudal volumétrico o también puede ser un caudal másico. Bueno, yo acá les puse la forma completa de la ecuación de Bernoulli, pero lo que sucede muchas veces es que estos términos se van cancelando. Entonces, si no hay fuentes o sumideros de energía, tenemos una ecuación bastante más amigable en la parte de abajo, que fíjense que si la reordenamos, nos permite calcular cómo son esos cambios de energía entre un punto 1 de un conducto y un punto 2. Y ese trabajo, digamos, de fuerzas, o sea, esa energía involucrada en fuerzas no conservativas no está presente, o sea, por lo tanto esos términos terminan siendo eh, despreciables o cero. Acá, una vez que tienen esta ecuación, lo que hay que hacer después es ir directamente a los problemas y trabajar los problemas y encontrar formas más sencillas todavía que la ecuación esa que yo les estoy presentando acá. Entonces, bueno, vamos a los bifes y a resolver nuestro problema. Coló, Sí. explicá más o menos rápido y ya hay un montón de chicos que se tienen que ir a una clase a las 2 Ah, ok. y les damos para que hagan en el Sound, está el capítulo 14 de hidrodinámica y Bien, pueden bien, verlo. bien. Sí, esto ya es el del final igual, ya es el final. Bien. Bien, tenemos entonces el tanque sellado que contiene el agua de mar, como les decía antes, a una presión determinada. Entonces fíjense qué es lo que hizo acá el chico que resolvió este sistema. Aplicó la ecuación de Bernoulli en la forma reducida, esa que yo les conté, y lo que hizo fue elegir, acá están dibujados ese punto A y ese punto B, pero es muy importante que elijamos esos dos puntos, después lo podemos trabajar en otros problemas. Pero se eligió de manera muy conveniente el punto A en la parte de arriba del líquido y el punto B cerca, o podríamos haberlo puesto inclusive sobre el agujerito, en la parte de abajo. Y bueno, y ahí lo que les dice entonces es que, por ejemplo, la altura de A va a ser igual a la diferencia de altura, que ocupa el líquido dentro del tanque, o sea, H. La velocidad a la que se está moviendo el fluido en la parte de arriba podemos suponer que es en reposo, entonces es 0. Acá lo que les dice es que no es que es 0, sino que lo supone como 0 porque está suponiendo que el agujerito es tan pequeño que a la velocidad a la que se mueve el fluido en la parte de arriba es prácticamente despreciable, o sea, es muy, muy, muy pequeñita, entonces no va a tener un impacto en el resultado. Ese tipo de cosas son muy, muy típicas en este tipo de problemas. Y después le dice que la presión en el punto B es 0, porque es la presión del fondo del tanque y está conectado a la atmósfera. Y les dice que IB, o sea, la referencia, como se estableció desde el fondo del tanque hacia arriba, también va a ser 0. Entonces fíjese cuando reemplaza con todo eso en la expresión, bueno, algunos términos de esa ecuación grande se hacen 0, y después termina pasando lo mismo que pasa en la mayoría de los problemas de energía mecánica convencionales. Se encuentra una expresión más sencilla que permite calcular lo que nosotros queríamos calcular, en este caso la velocidad. Lo único que cambió acá fue que, bueno, fíjense que la densidad se usó en unidades de kilogramo por metro cúbico. Ese es otro tipo de unidad que también podemos, en la que podemos expresar a la densidad. Y bueno, acá les dejo también, esto para que después lo vean tranquilos, en esta fuente que les dejo abajo a la derecha, que es un blog de este profesor online, bueno, Alex, esos problemas están chequeados y, digamos, están expresados de una manera muy didáctica. Y bueno, acá hay otro ejemplo, por ejemplo, de un fluido que se mueve a lo largo de un tubo que cambia sus secciones. Entonces, bueno, tienen varias, digamos, variables que pueden extraer del sistema. Fíjense que siempre todo comienza con un dibujito, una conceptualización del sistema, detectando cuáles son las variables más importantes y qué es lo que tengo que calcular. Y bueno, lo único que no me gustó de este problema, pero bueno, eso no es tan importante, es que fíjense que los números no están puestos con unidades en algunas partes y en otras sí. Eso es porque para los cálculos no ponen las unidades, pero después al final sí pone la unidad. Pero bueno, también está bueno para ustedes que hagan un chequeo de si los números son correctos.
en el caso de que no lo sea. Y bueno, ahora sí, me despido por hoy. Y bueno, con esto ya podemos resolver prácticamente cualquier, digamos, problema de movimiento de fluidos.